habilitación para ellos. Y entonces todo aquel ataque, hermanos, que pueda venir, para eso Dios tiene a los profetas y a los dones proféticos que tienen la casa del Señor. Bendito el Padre. Por eso los que tienen dones proféticos tienen que estar buscando, tenemos que estar buscando la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que el Señor nos dé palabra para poder arruinar todo ataque del enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mire. Y lo que sucede entonces es que el Señor le dice a Moisés: ve y diles que el Señor va a mostrar quiénes son los de Él y quiénes no son de Él. Y entonces dice que dice la palabra que la tierra, hermanos, se abrió y tragó, hermanos, a esas familias vivos, descendieron al Seol. Y entonces y comenzó la mortandad, porque no solamente murieron esos, murieron otros que estaban a favor de ellos, hermanos. Y dice la escritura que ellos fueron consumidos con fuego, hermano. 250 hombres murieron consumidos con fuego, que tenían incensarios en sus manos. Es decir, que eran personas, eran sacerdocios que Dios no había llamado, hermano. Por eso a usted Dios lo llamó a su casa, para que usted busque, hermanos, cada día pelear por su casa. ¿Cuántos dicen amén? Para detener todo ataque que viene contra su casa. Usted tiene que estar, tenemos que estar todos nosotros entendidos que vienen ataques contra nuestra casa, pero si buscamos la presencia de Dios, vamos a tener el incensario de la oración, de la intercesión, buscando la presencia de Dios para detener todo ataque en el nombre de Jesús. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Hermano, toda esta bendición es para nosotros. Pero somos sacerdocio de Dios. Dígale que está a su lado: somos sacerdotes de Dios. Y sabe que la escritura dice que entonces el Moisés le dijo a Aarón: llévate, ve y ponte en medio, entonces, entre los vivos y los muertos. Y entonces Aarón, hermanos, se levantó con el incensario, porque él que tenía que ir con el incensario, y se puso entre los muertos y los vivos. Y dice la palabra que la mortandad, que la plaga cesó, terminó, se detuvo, hermano. Donde hay sacerdotes, hermanos, en obediencia a Dios, esas plagas no van a tocarlo a él, bendito Dios. Y ahí se detendrá, alabado sea el nombre de Jesús. Donde se levanta intercedores, hermanos, personas que interceden por su familia, interceden por su barrio, por su colonia, por su nación, hermanos, por su ciudad. ¿Sabe lo que va a suceder? Va a venir Dios, va a descender el Señor y va a comenzar a cambiar y a transformar todas las cosas, bendito Dios. Donde Dios pasa, todas las cosas cambian, alabado sea el nombre de Jesús. Donde Dios entra, todo, hermano, se transforma. Bendito el nombre del Señor. A su nombre. Diga conmigo: mi casa está siendo transformada. Entonces, este hombre, hermanos, dice que, hermanos, él regresó después de haberse puesto entre los muertos y los vivos, hermano. Gloria a Dios. Y el que usted tiene que ponerse, hermano, en pie delante de Dios. Por eso estamos convocando. Nosotros solo tenemos reunión de intercesión los miércoles. Bendito el Señor, que el miércoles vino bastante pueblo a buscar del Señor. Yo llamo a usted, hermanos, que es intercesor. Pastor, pero es que yo oro poco. No importa, te llamaron a interceder. Aquí vas a aprender con nosotros. El Espíritu te va a enseñar a que te derrames allí, hermanos, clamando por tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, bendito Dios. ¿Sabe usted que ya hay en Estados Unidos esa enfermedad? ¿Sabe que ya está en México? ¿Sabe que murió una persona en un barco en Roatán? Y comenzaron a decir las noticias que era una, ¿cómo le llaman? Enfermedad, una pulmonía, una neumonía. Pero dicen que el coronavirus produce ¿qué? Una neumonía, y la persona muere porque es tan violenta la enfermedad. Entonces, ¿quiénes son los que van a estar seguros? ¿Quiénes son los que están bajo protección? Los que tienen los dinteles de sus puertas pintadas con la sangre de Cristo. No vaya a salir usted que va a ir a sacrificar, hermanos, un animalito, a ir a pintar con sangre, como hizo, hermanos, un pastor, ¿verdad? Y que hizo un sacrificio aquí en Honduras, ¿verdad? Que lamentablemente, el que no tiene, hermano, dirección ni guianza, va a cometer esos errores terribles. Bendito Dios que el Señor nos dio a nosotros la bendición de estar bajo cobertura de los 5 ministerios. ¿Cuántos dicen amén? Estamos bendecidos, estamos calidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esto es importante, hermano. El poder, entonces, se levantó una rebelión. Entonces Dios mató ¿a quiénes? A los rebeldes, hermano. Entonces, mire, esto es tremendo, hermano. Esto es terrible. Por eso tenemos que vivir en la obediencia, no en la rebeldía, hermano.
Por eso los hijos dentro de la casa deben de vivir en la obediencia hacia sus padres, hermano. Usted decía, este mensaje va a ser más ¿verdad? Para el domingo, pastor, hubiera predicado esto. No, hermano, esto es para la iglesia, esto es para la familia. ¿Cuántos dicen amén? Y yo no traigo una palabra así tan fuerte, pero ¿cómo se llama? Pero eso es lo que sucedió, hermano. Dios mató a los rebeldes. Y entonces cuando nosotros entramos en desobediencia, ¿qué es lo que nos va a acontecer? Dios nos va a disciplinar, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para quién viene el azote? Para el que desobedece. El que está en obediencia, no, hermano. Gloria a Dios. La nube de gloria está sobre él. ¿Cuántos dicen amén? Está bendecido, hermano, está protegido. Pastor, pero ¿por qué me vienen las plagas y las enfermedades? Bueno, eso es la guerra que tenemos que comenzar a pelear nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pastor, porque todas las enfermedades que hay de todas las que están en Honduras, el dengue y todas esas cosas nos han pegado en nuestras casas. Pero ya vimos anteriormente que hay leyes higiénicas y hay leyes. ¿Cuáles otras? Las espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Lógicamente que si usted tiene la casa, usted no lava la pila que tiene en la casa y la mantiene llena de agua, a ver, zancudarle, hermano, usted está provocando la enfermedad. Si usted tiene recipientes ahí con agua, lógicamente van a llegar los zancudos y van a poner las larvas y van a nacer. Entonces nosotros mismos estamos provocando las enfermedades. Pero si actuamos nosotros con las leyes espirituales y las leyes higiénicas que el Señor le mostró a Moisés, hermano, vamos a estar nosotros calidad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Imagínese usted la yarda de su casa, hermano, que usted entra a la casa con el qué terrible, ¿verdad? Con el monte aquí el pecho, hermano. No limpia usted su casa. Terrible. Entonces, pero mantiene usted ¿verdad? La yardita de su casa bien rasuradita, hermano. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cómo entonces, cómo el Señor no va a bendecirlo a usted? Va a tenerle esa bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y además de eso, hay hermanos que tienen sus máquinas que andan. Nosotros quisiéramos y oramos al Señor que podamos tener una máquina para andar fumigando las casas de los hermanos. Yo no voy a andar fumigando porque tengo que estar estudiando la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermano, pero qué lindo sería eso, ¿verdad? Y que poder nosotros entonces cumplir con las leyes espirituales y las leyes higiénicas. Pero un poquito más allá de esto, dice que Aarón tomó el incensario y se puso entre los muertos y los vivos. Pero esa es la labor espiritual que nos toca a nosotros, hermano, y que ya no puede estar, hermano, desapercibida en la vida familiar de esta casa. No puede estar desapercibida. Todos nosotros tenemos que pelear batallas. Si el Señor te levanta en la medianoche a orar, hermano, ya se terminó el tiempo de los 15 minutos, de los 10 minutos, ni estar midiendo el tiempo de la búsqueda de Dios. Hay que entrar en la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ay, pastor, pero es que no me voy a desvelar. El que entra en la presencia de Dios no se desvela, se renueva. El que entra en la presencia de Dios se rejuvenece, bendito Dios. El que entra en la presencia de Dios, el Señor le habla a su oído, alabado Dios. Y si es posible, le van a hablar audiblemente. El que entra en la presencia de Dios no se duerme. El que entra en la presencia de Dios, hermano, no amanece desvelado, amanece bendecido, alabado sea el nombre de Jesús. Eso es lo que tenemos que buscar. A su nombre. Pero es que me duelen las rodillas, siéntese. Pero es que me duele tanto estar sentado. Pues párese, camine, haga guerra espiritual. ¿Ah? Hermano, si nosotros no nos levantamos, y van a llegar los espíritus a atormentarlo, a atacarlo a su cama. Y usted entiende lo que digo. Hay muchos espíritus que llegan. Llega el terror, llega el miedo, hermanos, a tener usted pesadillas. Y usted se levanta y grita, ¡ah! En la noche, tremendo, hermano. Y despierta a los vecinos. Y sabe, hermano, que eso es una batalla espiritual. Cuando yo percibo, hermano, que vienen los ataques, levanto mi mano, me despierto, te reprendo en el nombre de Jesús. ¿Qué venís a hacer acá? Te vas ahora mismo. Porque yo puedo percibir, hermano, los ataques, y usted también puede hacerlo. Aarón pudo ver, hermano, el ángel de la muerte, cómo venía contra los que estaban vivos, hermanos, para matarlos. Usted también le van a dar discernimiento espiritual para poder, hermanos, discernir lo que viene contra su casa. ¿Cuántos dicen amén? Los que oran y buscan la presencia de Dios van a poder tener discernimiento de todas las cosas espirituales que vengan contra su vida, y usted va a poder detenerlas en el nombre poderoso de Jesucristo. No es con fuerza, no es con ejército, es con su Espíritu Santo, dice la palabra. A su nombre. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una iglesia nosotros victoriosa? Una iglesia que avanza, una familia que avanza. La única forma es esa. ¿Ah?
No que voy a contratar guardaespaldas. No, hombre. El Señor ya te asignó ángeles. ¿Cuántos dicen amén? Lo que hay que hacer es que anhelar. Escuché al pastor ahora en la mañana, en el mensaje que estaba predicando a las 3 de la mañana. Y yo ya días quería saber yo. Ahí lo descubrí, hermano. Y entonces el pastor dice: yo me quedo estudiando y me cuesto a las 4 de la mañana. ¿Cómo la ve usted? ¿Ah? Gloria a Dios. Entonces ahí está entonces ahí está ¿qué? Ahí está entonces, hermanos, el detalle de poder tener batallas y ganarlas en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está donde hay discernimiento de la palabra, donde hay revelación para mi Padre espiritual. Y entonces, y el poder, como dice él, tener dos piernas: la pierna de la oración y la pierna de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Si tu casa puede caminar, va a ser de esa manera, con oración y con palabra. Diga conmigo: oración y palabra. Entonces tu familia, tu casa va a tener victoria. ¿Cuántos dicen amén? Van a venir luchas, van a venir dificultades, pero si hay oración, nos vamos a someter al Espíritu Santo de Dios. Pero si hay búsqueda de Dios, nos vamos a someter a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No importa lo que venga, hermano, no importa lo que declaren, hermano, nuestra vida estará segura cuando verdaderamente estamos en obediencia y en la búsqueda frecuente de la presencia de Dios. Aleluya. Vamos a poder recibir la gloria, vamos a poder, hermano, discernir todo lo que el Señor nos envía. A su nombre. ¿Sabe usted que viene un día en que se escuchará la trompeta? La trompeta de Dios. ¿Quiénes lo van a escuchar? Los que buscan la presencia de Dios, los que buscan frecuentemente, porque el asunto no solamente es buscar la presencia de Dios, hay que buscarla frecuentemente. Diga conmigo: frecuentemente. El Señor nos habló el día sábado frecuentemente y no podemos evitar decirlo de nuevo, hay que estarlo diciendo. ¿Cuándo oró, hermano? Solo el lunes, pastor. Y el miércoles no fui a intercesión, y el jueves tampoco. Entonces, con la oración del lunes estuvo toda la semana y vino el viernes. No puede ser, hermano. Dígale que está a su lado: tenemos que orar. Dígale. ¿Aló, iglesia? Dígale al que está a su lado: tenemos que orar. ¿Sabe que hace muchos años, hermanos, vino un muchacho aquí que venía? No éramos de Benecer todavía. Vino un muchacho y entonces venía saliendo del presidio. Entonces vino con un hermano que conocía de aquí en la congregación. Y entonces el pastor me permite dar unas palabras. Y entonces dijo él: el que no desayuna, el diablo se lo desayuna. El que no ayuna, el diablo se lo desayuna. El que no ora, el diablo se lo devora. Dije yo: qué tremendo esos remas, ¿verdad? Hermano, pero a la forma de decirlo es una verdad espiritual. Entonces, si no buscamos nosotros la presencia de Dios, hermanos, no podremos tener entendimiento. Entonces, pero tenemos nosotros entonces la bendición de ser sacerdotes, que tenemos un incensario y que somos los responsables de nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Los hombres pueden levantar su mano y decir: yo soy responsable por la vida de mi casa. Pero también las esposas levanten su mano y diga: usted, hermana, ¿verdad que usted es responsable de la vida espiritual de su casa? Gloria a Dios. Avanzo un poquito más. Entonces, mire, la palabra atzar, esa palabra dice, hermanos, se puso, ¿verdad? Dice que él detuvo, ¿verdad? Él había detenido, es la palabra detener. Dice atzar, es cercar. Cuando usted está orando, cuando usted, el Señor lo llama a orar y usted lo levanta al Señor, pueden ser las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Yo ahora, hermano, yo no me detengo. Cuando el Señor me despierta, yo sé, rodillas. Ay, pero está haciendo frío ahorita. Terrible, hasta arruga la cara uno, ¿eh? Y entonces, hermanos, a las rodillas, hermano. Aunque esté haciendo frío, a las rodillas. Porque el Señor algo me quiere decir, algo te quiere decir el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Algo el Señor va a librar a tu casa. De algo el Señor va a librar porque viene un ataque, hermano, y tú no lo entiendes. Pero el Señor te despierta para que dobles tus rodillas. Y cuando tú doblas tus rodillas, comienza el Señor entonces a guiarte el Espíritu de Dios a la oración. Y comienzas a interceder y comienzas a gemir por la situación, a la circunstancia. Y tú le dices: Señor, yo no entiendo por qué me levantas, pero voy a orar, voy a clamar, voy a suplicar cuál es el problema, cuál es la situación. Y tú me dirás, y aunque tú no me lo digas, voy a clamar para que libres a toda persona que contra él o contra ella venga algún ataque. Padre, en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué va a suceder? El Señor va a librar a esa persona. Yo tengo un sobrino que el Señor lo levantó en 2 ocasiones para poder orar por su propio hermano.
Lo iban a matar unos muchachos. Le robaron su moto. Le quitaron su moto y le jalaban a la pistola esa y no reventaba. Y los